Buenas noches, estimados hermanos. Espero que se encuentren bien, de salud, que Dios sustente cada necesidad. Es un gusto, es un placer estar nuevamente con ustedes en esta tarde-noche. Vamos a hacer brevemente una oración. Padre, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, porque sabemos que tú eres el sustentador, eres nuestro castillo, eres nuestra fortaleza. Si tú estás con nosotros, nadie está en nuestra contra, mi Señor. Te damos gracias por tus benditas bendiciones y oramos para que en esta noche tu palabra llegue, penetre y no regrese vacía a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar. El día de hoy quiero hablarles un poquito de Elías. El tema de hoy se llama el poder sobrenatural de Dios. Vamos a hablar un poquito de Elías. Elías es de Tisbe de Galad. Es originario de ahí. Elías huye al torrente de Kerit. Después se va a Sarepta por orden de Dios en Fenicia, que era un territorio pagano. Después se va al Monte Carmelo, que se encuentra con el rey Acab, con el pueblo. Tiene que huir por la amenaza de Jezabel porque quiere su cabeza. Se va al Sinaí, al Horeb. De ahí se reaparece en la llanura de Jezreel y hasta el final desaparece al otro lado del Jordán y sube al cielo. Eso lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes 2:11. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la palabra de Dios. Vamos a empezar con Primera de Reyes 17. Todo el 17, solo voy a leer algunos fragmentos, creo que es lo medular, es lo más importante. Y después pasamos. Empezamos con Primera de Reyes 1, del 1 al 7. Dice, entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Nos vamos a pasar al 15:16. Dice así la palabra de Dios. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Un poquito en contexto, hay que recordar que el Dios de Israel le dice, ¿sabes qué, Elías? Vete a Sarepta, ahí una mujer viuda tiene la orden de que te dé de comer. Es lo que estamos leyendo en el 15:16. Elías obediente va, le dice a la mujer, le dice a la viuda prácticamente ya se iba a dejar morir porque solo tenía para hacer, realmente tenía muy poco aceite y muy poca harina. Y dice, haré unos panes para mi hijo, para mí, y nos dejaremos morir. Entonces Elías le dice, a ver mujer, primero tráeme a mí de comer y entonces no te preocupes. Estamos hablando aquí de un gran milagro de Dios. Y seguimos más adelante en el 17:20. Dice así. Y clamando al Señor dijo, Señor Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo, Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Vamos a entrar en contexto. Ya llegó a la casa de la viuda, el niño enferma gravemente y muere. Y entonces esta mujer se acerca a Elías y le dice, oye, bastante tengo, ya te di de comer y todavía me afliges con este pesar de quitarme a mi hijo. Entonces Elías va, se acerca a Dios y le dice, Padre, ¿cómo está pasando esto? Esta mujer me ayuda, realmente me cobijó en su casa y pasa esto. Ora, clama y Dios escucha y le regresa la vida al hijo.
El problema que nos enfrentamos en nuestra actualidad es que ya no creemos lo que está escrito en la Biblia. Hay incredulidad y lo que está escrito lo vemos como cuentos. Si ahorita, no sé, una persona que esté súper estudiada, lo que quieran, si se pone a leer estos versículos, estos pasajes, quizás les digan que es un cuento y que les digan, no es cierto, eso no es cierto, ¿cómo es posible? Lo que leímos fueron varias situaciones que de verdad la gente ya no lo cree. Ajá. Cuando tratamos de entender la palabra de Dios con nuestra mentalidad crítica, provoca desconcierto e incredulidad. Si crees leerlo con tus pensamientos, con lo que tú crees, con lo que crees que es correcto, entonces no va a hacer efecto la palabra de Dios, porque tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que leer con la mentalidad de Cristo la palabra de Dios. Ajá. Fíjense que encontramos gente que si tú le dices que Elías, un hombre, impidió la lluvia, no te lo va a creer. Te va a decir, ¿cómo es posible? Ya en nuestra actualidad de verdad que la Biblia se está quedando atrás. Y ahora estamos creyendo por lo que vemos. Si yo tengo 100,000 pesos en la bolsa, entonces me siento seguro. Pero si tengo mi Biblia en la bolsa, no estoy seguro. ¿Por qué? Porque a veces creo que lo que veo es mi seguridad. Si yo tengo una casa, un carro, etcétera, etcétera, si tengo un buen trabajo, entonces me siento seguro. Y entonces dejamos de lado a la Biblia, la palabra de Dios. Ajá. Aquí encontramos que Elías efectivamente impidió la lluvia. Eso es lo primero que encontramos aquí en estos relatos. Ya ustedes los leerán con mucha calma. Lo segundo que encontramos, unos cuervos que alimentaban con pan y carne. Eso es impresionante. Si ustedes se los dicen a cualquier persona, no se los va a creer. Va a decir, ¿cómo crees? Eso no existe. La harina y el aceite no menguaron. ¿Por qué? Porque ahí decía que la viuda ya se iba a dejar morir. Y Elías le dice, a ver, obedece lo que yo te digo. Esta mujer obedece la voz del profeta. Y entonces efectivamente ella no se quedó sin comer. No solo alcanzó para Elías, sino también alcanzó para alimentar a la mujer y a su hijo, que ella ya tenía todo perdido. Todas sus esperanzas habían menguado. Ya se iba a dejar morir. Entonces llega Elías con una palabra de aliento y entonces se dan cuenta que hay abundancia. Y un niño que resucita. El jovencito muere y Elías lo resucita. Eso es grandioso y maravilloso, que en nuestras épocas realmente ya no se creen sobre los milagros. A veces es necesario tener algo ya sustancioso para creer, o bien tener algo físico para creer. Y lo que Dios quiere y lo que quiere en esta noche es mover tu fe y decir, cree de lo que no ves, de lo que no tocas. Cree eso, porque Dios va a hacer grandes milagros. Ajá. Cuando tenemos la mentalidad de Cristo, concluimos que todo esto es cuando no tenemos, la mentalidad de Cristo, llegas a la conclusión que que la palabra de Dios es una verdadera tontería y te alejas completamente. La pregunta que todo hijo de Dios debería hacerse es, ¿qué está tratando de darnos a entender la palabra de Dios? O Dios, mediante su palabra, ¿qué es lo que me quiere decir a mí personalmente, a ti personalmente, a tu familia, etcétera, etcétera, etcétera? Que tenemos que ver qué encontramos en estos relatos. No solo hay que creer que es un cuento de hadas o que esto no pasa en la vida real. Ajá. Elías nos quiere mostrar en estos pasajes el poder de Dios. Ajá. En Israel, para Israel, Baal era superior a cualquier dios. Ellos lo veían ya como algo superior. Y si no me crees, bueno, vamos a entrar un poquito en contexto. Dios, el dios Baal se pronuncia como Balu. Es un dios cananeo de la lluvia, el que proporciona buenas cosechas y alimento y el que cura.
Anteriormente se tenía un mito en esas épocas. El mito decía que cuando decían las mujeres, las personas decían que cuando construyeran el palacio a Baal o a Balu, entonces él podría almacenar su lluvia, hacer acopio de nieve y podrá dar su voz desde las nubes, iluminando la tierra con su rayo. O sea, prácticamente no solo era el dios de los cananeos, sino también se hizo y lo adoptaron los hijos de Israel. El pueblo de Israel creía que Balu o Baal, el dios de la lluvia, era el que iba a prosperar. Hay que recordar que en esas épocas la economía era agraria. Era el dios, aquel que daba la prosperidad en cuanto a la lluvia, etcétera, etcétera. Era el dios superior, era el dios más grande. En Oseas vamos a encontrar Oseas 2:5, dice así: porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Todo depende de los amantes, de los Baales, de los dioses. Porque en esa época Baal quería decir fecundidad, quería decir que tenía prosperidad si tú te acercabas. Y ya para concluir, dice así: la lluvia, lo que realmente nos quería decir Elías en este pasaje es que la lluvia no depende de Baal, sino del Señor. Por eso envía sequía. Esa es la reacción de Dios, y dice: no, yo te voy a enseñar que tu Baal, que tu Dios no es el verdadero Dios, que el verdadero y poderoso Dios soy yo. Por eso envía primeramente la sequía. El que alimenta no es Baal, es Jehová, es Dios, es el Altísimo. Tan es así que alimenta a Elías enviándole cuervos, le da pan y carne. Y no solo eso, también le da de comer la viuda a Elías, pero la viuda se ve bendecida. ¿Por qué? Porque solo hay abundancia en su casa. Y se ve beneficiada la viuda y su hijo. El tercero, quien da la vida no es Baal, sino es Jehová, resucitando a la hija de la viuda. En este pasaje es lo que encontramos. 3 cosas importantes: que el Dios Altísimo, el Dios poderoso, no es tu Baal, no es tu dinero, no es tu prosperidad, no es tu casa, no es tu carro, no son tus hijos, sino tu Dios verdadero es Jehová, es el Dios de la abundancia. Así es que acércate a Él. Y ya para concluir, sí me gustaría que leyeras Isaías 41, 10, 13, porque si tú en este momento haces tuya esta palabra que yo el día de hoy te estoy mostrando por medio de la bondad de Jesucristo, entonces efectivamente harás tuya esta palabra. Isaías 41, 10, 13. Ya no lo vamos a leer porque bueno, estamos realmente muy, muy limitados en tiempo, pero haz esta palabra tuya y acércate a tu Dios. Dale el crédito porque Él es el único Dios poderoso. Dice Dios: no temas porque yo te sustento, porque yo soy tu refugio, yo soy tu fortaleza. Señor, te damos gracias en esta tarde noche, porque sabemos que tu gracia y tu abundancia sobreabunda en cada hogar de todos aquellos que escuchan tu palabra gozosos. Que el día de hoy tu palabra, mi Señor, no regrese vacía a ti, sino que haga lo que tenga que hacer, mi Señor, y que haya abundancia en los hogares de salud, mi Señor, que no haga falta comida en ninguna mesa, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.